Bienvenidos mis hermanos, hoy vamos a estar hablando del sacramento del matrimonio. ¿Qué es el sacramento? ¿Cuáles son sus requisitos? ¿Y cuáles son algunas de sus implicaciones para nuestra vida? ¿Cuáles son las responsabilidades que entonces impone sobre nosotros? Primero, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio es una alianza entre un hombre y una sola mujer, bautizados de por vida para el beneficio de ambos, para la procreación y la educación de los hijos. El matrimonio es expresión del amor de Dios. Es en la manera en que ordinariamente la mayoría de las personas se santifican, es decir, viven su misión de ser imitadores de Cristo. El matrimonio es imitación del amor de Cristo por su iglesia, pero también es imitación del amor de la Santísima Trinidad. Dios es familia y nos llama a vivir en familia. Dios es Padre que se entrega en amor por su Hijo, Hijo que responde en amor al Padre, y de ambos procede el Espíritu Santo. El amor del Padre y del Hijo, persona. De la misma manera, entonces, nosotros, de una manera humana, de una manera sexuada, nos entregamos uno al otro, los cónyuges se entregan en amor, y del amor de ambos procede entonces la prole, los hijos. ¿Qué significa esto entonces? Significa que tenemos que entrar a esta unión libre, voluntariamente, a conciencia y abiertos a la vida. Mis hermanos, cuando nosotros entramos en este misterio del amor, participamos en un sacrificio de nuestro individualismo, un sacrificio de nuestro ego. Nos entregamos en amor, en servicio a los demás. Esta unión no es mitad y mitad. Esta unión es todo por el todo. 100 al 100. Y como dije, es un misterio y es no solamente un reto, no es solamente algo difícil, pero propiamente hablando del matrimonio como sacramento, es imposible, aparte de la gracia de Dios. Es un llamado a participar humanamente en algo que es propiamente divino, la gracia de Dios, el amor de Dios, lo más íntimo de la Santísima Trinidad. Y a pesar de que en la cultura secular, lamentablemente, el sacramento del matrimonio es algo que se denigra, que se ridiculiza con cynicismo, representa para el cristiano un gran honor, una gran bendición, un testimonio de amor increíble. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de este amor libre, voluntario, de por vida, abierto a la vida? Bueno, se me ocurren dos. Una, no existe el divorcio. Es decir, desde el punto de vista sacramental, el divorcio representa un tipo de superstición de la cultura secular. ¿Por qué? Porque el autor del matrimonio principalmente es Dios. Y por lo tanto lo que une a Dios, que no lo separe el hombre. Ahora, yo entiendo que obviamente esto es algo difícil de vivir y que hay personas que se encuentran separadas en contra de su voluntad. Porque para que un matrimonio permanezca, ambos tienen que cooperar, ambos cónyuges tienen que cooperar. Vivimos en un mundo caído, en donde existe pecado, existen situaciones que no son el ideal. Sin embargo, simplemente porque nosotros como seres humanos pecadores, a veces no tengamos la capacidad o el deseo de vivir el sacramento,
No por esto podemos entonces cambiar su significado o su definición. El sacramento, como dije, lo instituyó Dios, no el hombre. Y por lo tanto, el hombre no puede cambiarlo para acomodarlo a la cultura, acomodarlo a nuestros deseos, acomodarlo a la secularización. 2. La contracepción representa una grave ofensa, no solamente contra nuestra relación con Dios, sino contra el propósito del matrimonio en nuestras vidas. El matrimonio es un acto de sacrificio, de autonegación, de entrega total. Estamos imitando el amor de Dios. Dios se entrega por completo sin reservarse nada. De la misma manera, nosotros en imitación al amor de Dios, nos entregamos por completo sin negarnos o reservarnos nada. Significa que nos sometemos a la soberanía, al reinado de Dios sobre nuestro matrimonio. Por lo tanto, principalmente hablando, es Dios quien decide cuántos hijos Él nos va a regalar. No somos nosotros que ejercemos control sobre la decisión de cuántos hijos vamos a tener. Es por esto que la apertura a la vida es esencial, porque es manifestación del amor fecundo de Dios. Esto es algo que también se denigra muchísimo en la cultura secular y es algo que lamentablemente aún dentro de la Iglesia Católica muchas veces no se practica y la realidad es que no se conoce. Pero es importante que entendamos que ya que esta unión no es solamente humana, sino que su autor es Dios, nosotros entonces tenemos la responsabilidad y cuando entramos en el matrimonio juramentamos someternos a la voluntad de Dios, someternos al autor de la vida, al autor del matrimonio. Por lo tanto, ¿cómo podemos vivir esto que es tan costoso, que es tan difícil? Solamente, como dije, con la gracia de Dios. Aparte de la gracia de Dios, imposible. Tenemos que aferrarnos a Dios, tenemos que entonces poner a Dios primero en todo, de manera que entonces esa relación con Dios haga posible las exigencias del matrimonio. Cuando Jesús, en las Sagradas Escrituras, expresa el propósito del matrimonio, hasta los mismos apóstoles se sorprenden y dicen, ¿quién puede vivir esto? Y parafraseando, ¿qué dice Jesús? Para Dios nada es imposible. Para nosotros es imposible, para Dios no. Por lo tanto, para poder vivir este sagrado misterio, tenemos que frecuentar los sacramentos, tenemos que vivir una vida arraigada a la gracia de Dios, para que Dios entonces nos vaya transformando y haga posible entonces poder vivir este misterio y ser testigos entonces para el mundo de lo que es posible con la gracia de Dios. Que para Dios nada es imposible, aún algo tan difícil y costoso como lo es el matrimonio. Así que mis hermanos, los invito a que mediten en este gran misterio y a que entonces en oración, con fervor, con humildad, podamos entonces adentrarnos, cada vez participar, vivir mejor lo que significa estar casados y participar del amor de Dios. Que Dios me los bendiga, que viva Cristo Rey y que reine siempre en nuestros corazones.